Silvia Dioses es directora de Sistemas de Gestión Empresarial en ISA Energía. Ruth Escobar, jefe de innovación en Sociedad Minera Cerro Verde. Bienvenida, Ruth. Piero Saravia, gerente de transformación digital en Minsur. Richard Reboredo, superintendente de telecomunicaciones en compañía minera Antamina. Y Rodolfo Vera, gerente IM en Anglo American. Bienvenidos a todos. Y Silvia, el espacio es todo tuyo por 40 minutos para este interesante panel. Adelante, luz verde. Exacto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me encanta compartir con todos ustedes, ver la sala llena aquí, afuera. Este evento ya creo que es su octava edición y ver cómo empezamos a cómo es ahora es demasiado gratificante. Y compartir el panel con ustedes pues es generoso, demasiado generoso para mí. ¿De qué vamos a hablar? De mucho de lo que se ha tocado en la mañana y precisamente Valentina lo comentaba. Vamos a ver cómo tanta ingeniería y tanta tecnología y tantos pilotos y tanta novedad generan valor, pero no en un PowerPoint, sino en la realidad, ¿no? Y vamos a compartirlo desde las experiencias reales. Hoy, por ejemplo, se habla de la IA, se habla de empresas en Europa, en América, las grandes empresas, el 90% contempla temas de tecnología de avanzada. Si voy a Sudamérica, es un 58%. Todos estamos montados en esta nueva ola del avance de la tecnología que tiene una continua evolución. Pero ¿sabían ustedes que del 100% de proyectos que se hacen, solo un 39% de proyectos puede evidenciar el valor? O sea, el valor en un estado de pérdidas y ganancias, el valor expreso en que se mitigó un riesgo, el valor de que aumentó la confiabilidad. Es bien complicado, un 39%. Y según Gartner, del 100% de proyectos, solo un 48% logra demostrar al final del proyecto que cumplió con los objetivos para los cuales nació. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y eso no es un tema aislado, es algo transversal, es como el talón de Aquiles. Entonces, estamos aquí para compartir las prácticas y poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a hablar de valor económico, valor de protección de riesgos, valor ampliado, pero finalmente valor. ¿Okay? Entonces, bueno, acá comparto con Ruth, con Piero, con Richard, con Rodolfo, distintas empresas. Vamos a ver qué aprendizaje sacamos de aquí. La regla es 4 minutos cada uno. Ya les he dicho desde el inicio para que el tiempo no se pase. ¿Ya? Vamos a empezar contigo, Ruth. Eso nos pasa a todos. Nos toca pedir presupuesto al financiero, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que te van a dar el dinero así nomás? No. ¿Cómo presentas tu hipótesis de valor? ¿Cómo te diriges al área financiera? Valor desde lo económico, valor desde el servicio, valor ampliado. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo lo haces, Ruth? Una interesante pregunta. A todos nos ha tocado en algún momento el pedir el financiamiento, sea al gerente de finanzas o sea al gerente de área, dependiendo de los montos, ¿no? Pero en todos los casos el recurso es escaso. Así es que siempre ponernos en los zapatos de con quién vamos a conversar. En el caso del financiero, es muy importante disipar ese temor que puede haber en cuanto a si aquel proyecto de innovación que se quiere presentar tendrá en primer lugar dueño, es decir, alguien que pueda defenderlo o que esté muy interesado para quien sea trascendente ese proyecto, y que se garantice que existe un potencial de generar valor. Pero hay que ir un poco más allá, no solo el potencial, sino a la realidad. Y para comentarles que en Cerro Verde, toda idea innovadora a la cual se le da un espacio, se conceptualiza, tiene que estar por ello obligatoriamente relacionada con los OKRs de la compañía.
¿no? Los objetivos y resultados clave. Es decir, que ya parte desde una base que está apuntando a un tema estratégico. Y esos OKRs de la compañía están alineados con los corporativos. Es decir, que si tuviese que escalar aún más, también tiene ya una ruta clara de a qué OKR corporativo está apuntando. Entonces, esa es ya una muy buena base. Y lo otro es el mostrar potencial de resultado sobre una situación en la que al conversar con este CFO o el gerente que te va a aprobar el dinero es que no vayas con una conversación sobre innovación. Puede sonar paradójico que lo diga la jefa de innovación de Cerro Verde, pero la conversación no es sobre innovación. La conversación es sobre cómo vamos a reducir la pérdida, cómo vamos a reducir el costo, cómo vamos a elevar el beneficio. Ese es el punto de partida de esa conversación, además de que ya estamos trabajando sobre un tema estratégico. Y para muestra un botón, les hablaré de cómo presentamos, por ejemplo, el caso del Outside-In Bolt. El Outside-In Bolt es un perno muy novedoso que diseñó nuestra gente para poder sujetar los liners de los molinos desde afuera. Totalmente una ruptura de paradigma, ¿no? Yo podría haber empezado con eso. Mira, tenemos algo tan novedoso, vamos a romper un paradigma. Pero no, ¿cómo empecé? Empecé diciendo, nosotros tenemos en este momento pernos que se están rompiendo en los molinos, es propio del uso, y el riesgo es de que el liner se caiga dentro del molino, forme parte de la carga circulante y malogre el equipo. Entonces, para prevenir ello hay que sacar ese perno rápidamente, pero rápidamente es entre comillas, porque toma 9 horas hacer ese cambio, porque hay que parar 9 horas ese equipo, lo que equivale a aproximadamente $50.000 si queremos ver el punto de vista económico. Entonces, le digo, estamos teniendo una pérdida de 9 horas de molino, cada hora de molino está $50.000, ¿no? Y ya vamos multiplicando $450.000. Y esa es una pérdida real. En este momento ya está ocurriendo esa pérdida. No estamos hablando de una probabilidad de que se dé, ¿no? Sino que ya es una pérdida que ocurre. Y sin embargo tenemos una solución generada por nuestra gente que puede llevar a que ese cambio se realice en media hora. Así es que podemos reducir esa pérdida en más del 90%. ¿Qué te parece de interesante? Pero además, desde el punto de vista con el otro lente, que es el operativo, si estamos pasando de que utilizamos 11 trabajadores a que ahora se va a hacer con 4 trabajadores, y estamos pasando de que antes había que, para que entraran al molino, llevar y firmar por 6 reglas de vida, de seguridad, ahora solamente 2, porque es externo, ya no tengo que entrar a espacio confinado, entonces ya tengo mucho más para poder convencer. Y todavía cerrando, ¿no? Como cereza el pastel, digo, al cerrar todos los números, ¿no? Y aún podría generarnos, ¿no? Un valor reputacional alto, porque es tan novedoso que nos podría llevar a tener una patente más. Uy, increíble, Ruth. Podemos escucharte 1 hora, ¿no? Pero tenemos 4 minutos. Muy bien, ¿ah? Y bien preciso el ejemplo, porque nos habla de la realidad. Gracias. Muy bien, Ruth. Gracias por compartirlo. Eres muy generosa. Hablemos ahora de Rodolfo, con Rodolfo. Rodolfo, hay muchos proyectos, pero no hay mucha plata. Entonces hay que escoger, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué práctica tienes tú para convertir una iniciativa que de repente tú estás proponiendo en un término que pueda ser comparable con otras inversiones y al final conseguir ese sí que buscamos? Cuéntanos desde tu experiencia qué es lo que haces. Gracias, Silvia. Bueno, en Anglo American creo que tenemos una estrategia muy similar a lo que comentaba Ruth, ¿no? O sea, primero, las inversiones en tecnología tienen que estar alineadas a la estrategia de negocio, mandatorio. ¿Ok? Nosotros vemos el valor en diferentes verticales, ¿no? Definitivamente, primero, una de las primeras cosas que evaluamos es el retorno económico que nos puede dar. Generalmente utilizamos ROI. En proyectos de tecnología no es tan común hacer esto, ¿no? No es tan común porque a veces sustentamos los proyectos de tecnología desde un punto de vista de continuidad operacional, ¿no? Se acabaron los contratos de soporte, es obsoleto y hay que renovar. Pero creo que una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a hacer es que hoy que el tema tecnológico se está volviendo mucho más preponderante y desde el punto de vista de las tecnologías operacionales, esto viene a ser ya parte del core del negocio,
tenemos que acostumbrarnos a cómo verle el valor, darle un valor en que entregan nuestros proyectos. Financiero es uno, pero no perdamos de vista las otras verticales, ¿no? En operaciones mineras todos sabemos que estamos muy expuestos a riesgos. Tú comentabas de riesgos operacionales desde el punto de vista funcional, pero también desde el punto de vista de seguridad de nuestros trabajadores, ¿no? Ruth comentaba el proceso de cambio de liners en un molino. Es quizás una de las tareas más con riesgo crítico durante una parada de planta. El implementar tecnologías, evaluar proyectos que nos ayuden a quitar a nuestros colaboradores de la línea de fuego, definitivamente es un valor para el negocio. Entonces, financiero, valor social, ¿no? Implementar proyectos que podamos incluir a empresas comunales también es otro punto súper importante que nos permite hacer más participativa nuestra operación con nuestros vecinos, que hoy por hoy definitivamente va a ser uno de los puntos que como sector, quizás uno de los sectores más productivos del Perú, pueda compartir ese valor con las comunidades aledañas, ¿no? De acuerdo, excelente, excelente Rodolfo, y buen punto, ¿no? Mirarlo desde las distintas perspectivas y darle un valor ahí para poder hacer la comparación y alineado a los objetivos estratégicos de la empresa definitivamente. Y a ver si continuamos con este camino. Piero, por ejemplo, a veces una iniciativa, si bien es cierto, tiene un valor mixto, ¿no? Y a veces eso se puede capitalizar más. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo lo presentas? ¿Qué evidencia entregas para mostrar el proyecto desde los distintos frentes de valor que tiene? Gracias Silvia por la pregunta y buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí después del almuerzo. Yo sé que es un poco duro, espero que hayan tomado cafecito y que bueno, podamos ser también un panel entretenido. A ver, nosotros en Minsur, y coincido con lo que han dicho Ruth y Rodolfo, han dicho una palabra que es clave, ¿no? Es estrategia. Todo lo que hacemos tiene que salir de la estrategia. La estrategia se decanta en objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos en indicadores son KPIs que se traducen en metas para la gente, ¿no? El gerente de operaciones tiene una meta, el gerente de operaciones mina, de planta, cada uno tiene una meta. Entonces todos los proyectos que hacemos tienen que buscar mejorar o ayudar al equipo a llegar a esa meta. En el momento que le decimos a un gerente de operaciones, te vamos a ayudar a cumplir tu KPI, se convierte en un proyecto suyo. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo le vendo yo al CFO? Así no funciona para nosotros. Yo tengo que lograr que el de la operación sea el que sustente, ¿no? Y de hecho, dato curioso, yo venía del mundo de finanzas, entonces parte del equipo que está ahora en finanzas, ahí yo los entrené para que sean bien pesados. Entonces, si ahora yo me pongo ahí del otro lado, va a ser un poco complicado, ¿no? Pero sí, mi rol es ayudar quizá al que va a hacer la innovación en convencer. Ahora, ¿cómo convencemos? ¿Cómo sustentamos, como tú dices, cuando hay impacto mixto, ¿no? Mixto entendiéndose por impacto económico, pero también, o quizá en otras palancas de valor estratégico que llamamos nosotros como seguridad, medio ambiente, ¿no? Todos son pilares estratégicos de negocio. Entonces, lo que nosotros hablamos es de impacto estratégico. Y es importante definir ese impacto estratégico porque puede sonar muy etéreo, ¿no? ¿Y cuánto impacto estratégico tiene esta iniciativa que va a mejorar la seguridad? Y ahí lo que tenemos nosotros es una matriz, ¿no? Entonces, donde decimos, oye, para nosotros, por ejemplo, en el caso medioambiental, reducir la huella de carbono en tanto por ciento significa impacto alto. Menos de tanto es impacto medio, menos de tanto es impacto bajo. Igual para seguridad, ¿no? Impacto alto significa que podría estar perdiendo un montón de vidas. Impacto tal es que exponiendo a eventos de alto potencial. Entonces, cuando uno tiene más o menos claro qué significa para tu compañía un impacto alto, medio, bajo, es más fácil sustentar y priorizar proyectos. Y poder decir, no, este de acá es más importante que este porque el impacto, como lo hemos definido, es distinto, ¿no? Y lo otro es hablar siempre en el lenguaje de negocio. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto que va a minimizar un riesgo, ¿no? Esos son los más difíciles a veces de sustentar porque decimos, oye, ¿cómo mostramos en el P&L que evité una ruptura de una presa? ¿No? No lo vas a ver en el P&L. Pero sí puedes decir, oye, en mi matriz de riesgos de la compañía, rotura de presa tiene una probabilidad de ocurrencia alta. Con este proyecto voy a pasar de probabilidad de ocurrencia alta a media. Entonces ahí
ya cuando el CEO sustenta su matriz de riesgos al corporativo, va a estar demostrando valor, que generó valor, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Que sea primero la persona de negocio, el que tiene el dolor, el que presente, empezando por ahí. Segundo, hablar siempre conectado con la estrategia. Y tercero, en el idioma de negocio. Que todos Excelente, espectacular, Piero. Muchas gracias. Y tomando lo que tú dices, a veces es como protejo valor, ¿no? Riesgos es proteger valor. Y en esa línea, Richard, cuéntanos también desde Antamina, a veces el proyecto no se justifica tan directamente desde un punto de vista económico. ¿Cómo haces tú para que no se vea como un gasto, como un costo, sino vamos a proteger valor? Cuéntanos, por favor. Gracias Silvia. Gracias a todos también por estar aquí y al comité por permitirnos compartir con este grupo acá en la mesa. En Antamina, primero quisiera compartir el hecho de que innovación, desde la perspectiva de nuestra industria, sin duda, es el tema de generar valor o protegerlo, como bien has dicho. Como bien has dicho. Entonces, si nosotros vemos que la aguja no se mueve por productividad, no se mueve por seguridad y no se puede por continuidad operativa, entonces definitivamente ya no es innovación, es un gasto. ¿Ok? Entonces eso creo que es importante para que todos lo tengamos en cuenta. Si vemos un ejemplo, la verdad que algo que se me viene a la mente que es posiblemente una opción que todos puedan entender, en minería usamos sistemas anticolisión. Los sistemas anticolisión no necesariamente es una tecnología nueva, sin embargo es una tecnología que en los últimos tiempos ha venido evolucionando bastante, ha desarrollado mucho. Y tanto así que ha crecido el mercado, se ha fortalecido y nos dan incluso oportunidad de llegar a niveles de MERS 9. Con facilidad, en verdad ya lo encuentras en el mercado bastante. Sin embargo, no es fácil de justificar por ROI, ¿no? O sea, por resultados sobre inversión. Porque cuando tú lo llevas a la práctica, no necesariamente estos sistemas están directamente relacionados a generar productividad, no necesariamente están relacionados a generar eficiencia. Pero hay un detalle. Si esto falla, si en tal caso se materializa el riesgo para lo cual son concebidos estos sistemas, el impacto para la organización es muy alto, desde los diferentes puntos de vista financieros, operativos, reputacionales. En verdad es bastante amplio. Entonces, hay un detalle de cómo en ese momento te pones a pensar y dices, en verdad el problema es el costo, porque son de costo alto, son elevados los costos, pero el problema es el costo o el problema en verdad es que se materialice el riesgo. Y yo creo que esa es una forma muy eficiente de hacer entender que la operatividad se puede ver afectada. Ahora, un punto súper importante, y lo han tocado ya, es que no puedes ir solo sin conocimiento. El conocimiento del negocio es fundamental. Y el conocimiento del negocio, a pesar de que tú puedes ser un área de tecnología muy pegada a la operación, necesitas que el dueño del negocio te soporte también en eso. ¿Qué significa? Que operaciones debe liderar y debe ser sponsor, si es que es viable, de un proyecto de este tipo. Asumiendo ese rol, lo acompañamos junto con otros stakeholders, como mantenimiento, como salud, como safety, como tecnología, para que en conjunto también identifiquemos cómo hace el nexo justamente con los KPIs del negocio, con KPIs tangibles del negocio. Y tú puedes decir en ese momento que el mitigar, digamos, un evento potencial que se materialice, un accidente potencial entre vehículos mayores, podría sin duda cambiar la perspectiva. Y ya para cerrar simplemente, es completamente distinto, y también lo han mencionado en alguna forma, es completamente distinto sentarte en una oficina a conversar, a pedir budget y decir, vengo a adquirir
una nueva tecnología que logra esto, o irte con un concepto diferente que los financieros lo entienden muy bien, la mayoría de nosotros también creo ahora, pero todos tenemos seguros. Entonces esto es un seguro prácticamente para que tu operación continúe, para que mantengas esa operatividad. Yo creo que es una forma bastante eficiente de llegar. Espectacular, Richard, muchas gracias. Entonces, en esta primera parte hemos hablado del valor y lo que nos comparten es muy alineado al negocio, muy alineado a la estrategia. No es un área de TI o de innovación que solo piensa en su producto, en su idea. Qué mejor que quien presente el proyecto sea el proceso, el dueño del proceso, nosotros acompañarlo, entenderlo y mirar el valor desde distintas formas. Una cosa es generarlo, otra cosa es protegerlo, y la verdad es que nadie quiere tener una interrupción. Eso cuesta muchísimo y ahí está nuestro valor también. Pero para llegar al punto de hacer esos proyectos, previamente seguro que intentamos, porque ¿quién ha dicho que la innovación es algo que sale a la primera? Han habido muchos errores para que esto salga bien. Entonces vamos a hablar un poquito del valor de la lección aprendida. Y creo que hay mucho valor para sacarle que lo que le estamos dando ahora. Ahí ya empiezo contigo, Ruth. Hablemos de lección aprendida. Entonces, ¿cómo tú le pones valor a una lección aprendida para que no se tome como un fracaso caro, sino como un aprendizaje que le da una capacidad adicional a la compañía y que se puede aprovechar? Cuéntanos cómo has hecho eso. Puedo abordarlo desde 3 ópticas. La primera es experimento, la segunda es acceso y la tercera está basada en lo que finalmente nos queda como un valor, ¿no? Entonces, empezando por el experimento. Desde que se sientan las bases para establecer un sistema de gestión de innovación en la compañía, por ejemplo, yo lidero uno que tiene 8 grandes procesos, de los cuales el primero es el de intraemprendimiento, que les mencionaba que se basa en los OKRs de la empresa. Desde ese momento se declara de que se reconoce la innovación como un valor experimental de la empresa. No se va a esperar que todo sea exitoso y también se espera la falla temprana y se premia el hecho de que rápidamente te des cuenta de que algo no va por buen camino y antes de invertir demasiado lo saques, ¿no? Y digas, ok, eso ya puede ir pasando a otra parte del portafolio, pero no vamos a seguir invirtiendo en ello, pero rápido, ¿no? Temprano. Ese es el tema del experimento. El segundo, vinculado al acceso, es que todas las ideas que se han generado en algún momento en la organización, que en estos 16 años que llevo liderando el programa, ya superan las 12.000 ideas, ¿no? Soluciones que han sido propuestas. Podemos identificar que aproximadamente el 20% se ha logrado implementar de manera exitosa, ¿no? Llegando a TRL8, o sea, un nivel que ya pasó prototipo, ya pasó MVP, y ya fue escalado y ya está certificado la tecnología, ¿no? 20%. 15% se han descartado totalmente o han sido también abandonadas porque a veces ya resultan redundantes o como que esas ideas no van. Y hay un 65% que es la masa crítica que se mueve para seguir siendo implementada en otro año, en otra temporada de innovación. Y es decir, entonces, que toda esa información, esas alrededor de 12.000 ideas, están en una plataforma, tenemos una plataforma de SharePoint en la nube, accesible para todo trabajador de la compañía, con un motor muy potente de búsqueda, en el cual si tú quieres hacer una mejora, por ejemplo, sobre bombas, ¿no? Escribes la palabra bombas y te van a salir todas las innovaciones que han resultado, y dice ahí que fue exitosa, que sí tuvo premio, o dice que se descartó. Entonces ahí miras tú qué es lo que ya no funcionó, qué es lo que sí funcionó. Entonces es sumamente valioso, accesible las 24 horas, ¿no? 24/7 está disponible ese sistema para que esa información sea un verdadero capital de conocimiento de la compañía. Y por último está el portafolio, ¿no? Como les mencionaba, nosotros lo que hacemos es un enfoque portafolio. En el reconocimiento de que así como el mejor jugador del mundo no va a poder lograr hacer todos los penales, ¿sí?
hasta el mejor jugador del mundo se le va pues, un tiro al arco, ¿no? Igual, reconocemos de que efectivamente van a haber ideas que no van a salir con ese éxito que esperamos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el portafolio de todo un año y decimos, por ejemplo, si solamente mido de las 7 categorías que manejamos en las que se puede innovar, la de gestión económica, que es aquella directamente orientada a reducir los costos e incrementar los beneficios, y tiene un resultado de, por ejemplificar, 5.1 millones en un año, todo aquello que la propia gente ha generado para ahorrar en la compañía, pero a su vez sumas cuánto fue lo que costó implementar, no las ideas de esa categoría, sino todo el portafolio, todas las ideas, cuánto sumó, y sumó 1.624 millones, entonces vas a tener un ROI de 221%, lo cual es totalmente atractivo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que en realidad el payback, el tiempo en el que recuperas esa inversión, es menor a 4 meses. Entonces es sumamente atractivo y es importante el hecho de ese reconocimiento al talento de la gente. Además, algo importante, solamente esos 5.1 millones, por ejemplo, salieron, mencioné, de la categoría gestión económica, pero ¿qué hay de todos los grandes beneficios de la empresa que no son monetarios, pero que vienen a ser, por ejemplo, la eliminación de fatalidades, la eliminación de emisiones de CO2, que con la calculadora que tenemos, por ejemplo, para poder esas actividades que aportan a reducción de emisiones de CO2 equivalente, puede superar más de 2.700 toneladas al año, ¿no? Entonces, si va sumando beneficios, y son muchas categorías, son 7 categorías, las cuales en definitiva nos permiten afirmar que no es un fracaso caro, al contrario, sale bastante económico. Ajá, excelente. Comparten, desarrollan capacidad, ese cálculo que hacen, el Pareto, ¿no? El 20% de esto compensa el 80% de lo que intentaste. Gracias, Ruth. Insisto, 1 hora con Ruth y va a seguir ahí contando cosas para aprender todos. Si seguimos mirando la innovación, Piero, innovar es intentas 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 veces. ¿Cómo justificas el valor de intentar varias veces sin perder credibilidad? Porque en algún momento alguien se va a cansar. ¿Cómo haces eso? Mira, has dicho una palabra clave que es credibilidad, ¿no? Y yo creo que la credibilidad se construye también a partir de una cultura de innovación. O sea, si no forjamos en la compañía una cultura donde se tolere el error, donde equivocarse y contar ese aprendizaje no sea algo positivo, va a ser muy fácil perder credibilidad a la primera o a la segunda, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos trabajando muy fuertemente en justamente forjar esa cultura, y lo hacemos de forma bien teledirigida, ¿no? Donde tenemos proyectos de innovación activos que son relevantes, que van a generar un impacto importante. Buscamos darle ese como coaching a todo el equipo de tolerancia al error, de que entiendan mejor los conceptos de innovación. Entonces eso es uno, el tema cultural. Pero el otro es, y asociado a eso, que todos los aprendizajes que se tienen en un proyecto no solamente se documentan, sino también se comparten. O sea, nosotros tenemos, que llamamos los Innovation Talks o Tech Talks, dependiendo de lo que sea, y invitamos a la persona que tuvo un proyecto fallido a que cuente, y lo coacheamos en cómo hacer ese pitch, cómo contarlo de una forma que sea atractiva, interesante, que lo cuente y que a partir de ese contar otra gente también se anime a, oye, mira, él se equivocó, todo el mundo lo está viendo, lo está aplaudiendo, por compartir aprendizaje yo también me puedo animar, ¿no? Ahora, el otro lado es, tenemos que evitar equivocarnos también, ¿no? Y no intentar tampoco 50 veces. Yo creo que 1, 2, hasta 3 quizá podría ser. Pero acá lo importante, yo creo, es definir muy bien y muy claramente desde el inicio cuáles son los hitos para poder seguir avanzando en un proceso de innovación, ¿no? Nosotros nunca aceptamos, por ejemplo, trabajar con un proveedor que nos dice, vamos a desarrollar esta solución que te va a costar, invento, $100.000 y nos va a tomar 6 meses en hacerlo. Yo digo, ya, ok, $100.000, pero con 5.000, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, ya, el primer hito, me dice. Ya, ¿cuál es el primer hito? El primer hito es ver si es que, como hacemos mucho de analítica avanzada, ver si es que existe un modelo que pueda predecir tal cosa. Entonces probemos eso, pero si no sale, chao. Okay. No te voy a pagar los $100.000. Entonces, de esa forma nos aseguramos de ir paso a paso, como con Gates,
a ir liberando el presupuesto de esa forma, ¿no? Entonces, así también evitamos que la gente sienta que está muy expuesta a riesgo, porque dice, ya no estoy comprometiendo 100.000, estoy comprometiendo $5.000, ¿no? Ok. Entonces, sí me puedo animar, ¿no? Perfecto. Yo creo que estos dos. Gracias, Piero. Es como esas victorias tempranas que nos dan el oxígeno, ¿no? Así es. Que con $100.000 pues quedo ahí. De acuerdo. Y Rodolfo, hablando ahora hablemos un poquito más de la cultura. A veces pasa que cuando la cultura no está lista, algún error, algo que sale mal, puede matar la cultura. O a veces tengo miedo a fallar, o siento que me están observando. Entonces, ¿cómo hago para convertir eso para que no sea una culpa, sino un aprendizaje? La pregunta es súper interesante, ¿no? Porque creo que estamos en una sociedad en la que primamos mucho el éxito, pero no nos damos cuenta que éxitos son pocos, ¿no? Pueden haber varios fracasos atrás y es parte del proceso de innovación, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que como compañías tengamos muy claro qué significa innovar, cuál es la cultura de la innovación. Y la innovación va de la mano con aceptar que voy a tener un gasto financiero que no sé si lo voy a recuperar, ¿no? Y entender que ese gasto es un aprendizaje y que ese aprendizaje nos va a apalancar los éxitos que van a venir más adelante. Entonces, en primer lugar, es como cultura de la compañía entender el valor que tiene la innovación, el valor financiero que podemos tener. Y uno de los puntos importantes, creo yo, es aprovechar los momentos, porque las organizaciones quizás están más propensas, digámosle, a poder invertir este capital de riesgo, llamémosle así, en innovar en los buenos momentos, ¿no? Entonces, cuando las cosas están bien, como dicen, cuando estamos en época de las vacas gordas, es buen momento para innovar. Es buen momento para que también nuestros compañeros, el personal entienda que podemos plantear diferentes iniciativas porque vamos a ser más receptivos como compañía en poner este capital de riesgo, ¿no? Sacar los aprendizajes, ese es un segundo punto súper importante, ¿no? Y comunicarlos muy asertivamente, ¿no? Nosotros tenemos un programa que le llamamos Que Ya Vi con Innova, que lo que hacemos es también recoger todas las iniciativas de diferentes temas, no solo tecnología, ¿no? Voy a retomar un punto que toqué anterior, ¿no? Hasta iniciativas que pueden mejorar la seguridad de las personas, que vengan de cualquier capa de la compañía, los trabajadores, son bienvenidas las iniciativas de los trabajadores. Entonces, cuando en estos programas que ve que Innova se evalúa, ¿no? Hay iniciativas que que ganan, y hay iniciativas que de las que ganan, no todas se implementan. Entonces es bueno también comunicar el por qué y que el trabajador sepa por qué no y quizás qué le faltó para ponerle un pitch mejor o inclusive potenciar su entregable para que esto pueda ser viable en el futuro. Pero esa interacción con el trabajador y seguir motivándolo que no se pueden implementar las 500 iniciativas que plantearon en un programa como que Ya Vi con Innova, creo que es súper importante, de mantener esa motivación. Excelente, Rodolfo, muy buen punto. Y ahí para cerrar, Richard, estamos en operaciones críticas, ¿no? Imagínate que diga, voy a inventar transmitiendo la energía, o sea, no. Entonces, ¿cómo equilibran ustedes, cómo experimentan para no comprometer la operación? ¿Cómo experimentan de forma rápida, segura y generan ese aprendizaje rápido? Gracias Silvia. Efectivamente, bueno, me toca hablar la parte difícil, ¿no? O sea, en operaciones complejas, y en operaciones críticas. Entonces, ahí cambia un poco el concepto, ¿no? Ahí cambia el concepto. Efectivamente, innovar nos lleva a probar, a fallar posiblemente. Pero en operaciones complejas yo no me puedo dar ese lujo, ¿no? En una operación compleja yo tengo que diseñar desde la estructura el sistema pensando que la innovación no me va a afectar a mi negocio, no me va a afectar a mi operación. O sea, es un concepto básico. Complicado, pero no significa que con eso limito, en este caso, a la innovación. Lo que busco es al final agrupar, controlar el riesgo. O sea, yo creo que es una forma también idónea de poder llevar innovación dentro de
digamos, dentro de nuestra industria, en operaciones críticas que son la mayoría, ¿no? En procesos críticos. Ahora, no, creo que no nos toca o no nos ha tocado inventar mucho, porque desde tecnologías de la información, cuando aplicábamos efectivamente manejo de cambios, es decir, nuevas implementaciones, hacíamos segmentación siempre. Y es creo una buena práctica que para innovación y en operaciones críticas sin duda se debe potenciar. Es decir, tener un entorno que en ninguna circunstancia pueda generar un riesgo para nuestro negocio, para nuestra producción. A partir de ahí, se ha tocado, me parece que Piero también lo comentó, es el hecho de que podamos poder diferenciar. No todos los procesos son iguales. No todos los procesos se ven afectados igual por los riesgos. Tenemos oportunidad tranquilamente de segmentar y priorizar qué proceso se puede afectar más o qué proceso se puede afectar menos. Y sobre ello, encima, segmentar el riesgo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo planifico de manera estructurada cómo voy a aplicar mi secuencia de pruebas, comenzando posiblemente de una simulación. Y a partir de ahí y de mis resultados que deben estar bien establecidos, yo debo seguir al siguiente nivel. Entonces yo paso a un piloto con un alcance acotado. Y si los criterios que deben ser duros, los criterios que deben ser sólidos y darse, digamos, en ese contexto como un va o no va, yo podría aplicar ahí el tema de afecta a seguridad, afecta a producción, a productividad, o afecta a procesos de eficiencia. Completamente diferente, ¿me entienden? Entonces yo creo que por ahí es una buena forma de poder avanzar. Luego de eso terminas, obviamente, en una implementación supervisada y por último una implementación general. Tengamos en cuenta que la implementación general es crítica, es importante. Y lo hablabas, me parece, Silvio, en el hecho de que necesitas conseguir el valor con el cual efectivamente tú dimensionaste ese aporte de innovación en tu compañía, en nuestras compañías. Temas fundamentales adicionales a estos están ligados también a los responsables en verdad del riesgo. O sea, yo no innovo sin tener un responsable en riesgo. Eso creo que, disculpen la expresión, pero es dispararse al pie. Porque en este caso, nuevamente, nuestros amigos de operaciones, que yo lo digo con mucho cariño, por si acaso son mis amigos de operación, son quienes efectivamente tienen que entender el riesgo, porque a ellos son a quien vamos a afectar. Y con esto, poder avanzar en conjunto, teniendo un owner, ¿no? Teniendo un responsable que efectivamente entiende el riesgo y lo acepta en la dimensión que lo hayamos también planteado. Entonces, yo creo que de esa forma podemos agregar mucho valor y poder garantizar que una implementación, yo no estoy diciendo con eso que no pueda fallar, no estoy diciendo eso. Sin embargo, creo que tenemos mucha más probabilidad de éxito de esa forma. Excelente. Gracias, Richard. Y creo, nos quedan 2 minutos. Entonces, 20 segundos, ¿ah? Yo les había dicho que podían hablar 1 minuto. No, 20 segundos, porque nos van a sacar de acá. Entonces, Rodolfo, una frase, una idea que le quieras regalar a toda la audiencia, que se la lleve y que la aplique mañana, ¿cuál sería? Para innovación, creo que una parte importante es manejo de expectativas. Súper importante. Manejo de expectativas. ¿Tú, Richard? Yo creo que en el contexto actual, en realidad, priorizaría el valor económico. Es decir, que podamos nosotros medir desde el punto del beneficio y garantizarlo. Perfecto. Priorizar valor económico. Piero. Yo diría, nunca innoven solos, ¿no? Siempre hay muchas áreas que van a querer apoyarte, que les va a interesar la innovación, e incluso no solo dentro de la empresa, en espacios como este. Y mira cuánta gente conocida veo acá con las que podemos innovar juntos, ¿no? Excelente. Nunca innoven solos. Asegura la objetividad de tu medición de la línea base y de tu proyección de éxito con la innovación, porque lo que se mide se puede defender
y lo que se defiende se financia. Nos dejó un muy buen mensaje. Gracias, Ruth. Entonces, manejo de expectativa, valor económico. No innoven solos, sean muy objetivos. Y yo lo que les diría, siempre enfocado al negocio, a la estrategia del negocio, con foco. Y también lo último, seamos aprendices. Es decir, solos no, pero tenemos que aprender de finanzas y tenemos que aprender de resiliencia y tenemos que ser empáticos con el de operaciones. Y nunca dejemos de intentarlo, creemos en esto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Se logró. Extraordinario, con un remate de los últimos 10 metros en la corrida. Han hecho un cierre extraordinario. Me quedo con todos estos últimos targets. Muy bien hecho.